reflexionar sobre la palabra y vamos a estar leyendo el Salmo 106. Específicamente los versos 4 y 5, aunque si usted quiere puede dejar su Biblia abierta porque vamos a estar mencionando otros versículos del mismo pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor en el Salmo 106, los versos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Esto es palabra de Dios. Vamos ahora. Hermanos, este Salmo 106 casi que comienza en el Salmo 105. Son dos salmos históricos que van paseando por toda la historia del pueblo de Israel, donde una y otra vez se muestra la desobediencia y la rebeldía del pueblo frente a la bondad y la fidelidad del Señor. Y este salmo propiamente comienza como una alabanza en el verso 1. Una alabanza que hace dos declaraciones. La primera es que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Y la segunda es que su fidelidad y su misericordia son para siempre. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quiere decir que estas dos afirmaciones eran una realidad a través de la historia del pueblo de Israel. Eran realidad cuando el salmista escribe, pero ha seguido siendo una realidad para todo el pueblo de fe. Tenemos un Dios bueno, aleluya, aleluya. Tenemos un Dios bueno, gloria a Dios. Y además su misericordia es para siempre. Así que hoy los versos que hemos escogido de alguna manera son una plegaria. Una plegaria donde se le pide al Señor que se acuerde de su pueblo. Se le pide al Señor que muestre su bondad para con los pueblos, que visite con su salvación, que sea ayuda en el día propicio. Dice también en esta plegaria que de alguna forma Él quiere ver eso en su vida y gozarse en la alegría de su nación. Y si ustedes se dan cuenta, esa puede haber sido muchas veces nuestra plegaria. Primeramente, la mayoría de nosotros viene de países donde cuántas veces le hemos pedido al Señor, acuérdate, Señor. Y nos duele y seguimos, Señor, intercediendo por nuestros pueblos y pidiendo por nuestras naciones. Pero en este momento también tenemos que reconocer que esta plegaria es muy pertinente para los Estados Unidos de América, para esta gran nación que ahora es nuestro hogar. Y si ustedes se percatan, es una plegaria que trae una petición, pero en todo el Salmo vamos a estar viendo que a esa petición le antecede un reconocimiento de parte del salmista de los pecados que como pueblo se han cometido y el arrepentimiento por esos pecados, por haber abandonado a Dios una y otra vez y haber desobedecido su palabra. Así que noten la salvedad. Hay una plegaria pidiéndole a Dios que se acuerde de su pueblo.
para poder ser salvos, para poder gozarnos en la alegría de la nación. Pero también hay un reconocimiento del pecado y un arrepentimiento que es genuino. Si ustedes ven ahí, el verso 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Es decir, que muchas veces estamos muy prestos a orar para que Dios intervenga, para que Dios cambie las cosas, pero no reconocemos el pecado y no reconocemos que nosotros también somos parte del pecado de nuestro pueblo. Porque no es Dios el que lleva a los pueblos a situaciones límites. Sencillamente, los pueblos llegan a situaciones límites cuando le dan la espalda a Dios. Yo vengo de un pueblo donde las casas que tenían la imagen de Jesús en sus salas, la gente las quitó para poner a humanos que eran líderes de la revolución que iba a traer la solución de todas las cosas. Y nosotros tenemos que entender que cuando los pueblos le dan la espalda a Dios, dejan de ser dichosos, dejan de ser bienaventurados. Y muchas veces los límites que viven las naciones y los lugares en los cuales se encuentran no es otra cosa que producto de decisiones humanas que se han tomado en rebeldía, en desobediencia y sobre todo negando el poder del Señor. Así que, hermanos, lo interesante que tiene este texto no solo es que reconoce el pecado, sino que si usted va mirando por los dos salmos, usted va mirando todos sus versos, se va dando cuenta que en cada momento se mencionan cuáles son los pecados y cuál es la rebelión. Por ejemplo, ahí en el verso 13 y anteriormente se ha estado haciendo alusión a la salida del pueblo de Israel de Egipto y a su rebelión delante de Dios frente al Mar Rojo. Ahí se va a hablar del olvido, de la infidelidad, de las murmuraciones, de la desobediencia, de la idolatría, de cómo le dan la espalda a Dios. Voy a leerles algunos ejemplos. Verso 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. El verso 24. Aborrecieron la tierra deseable. Cuando Dios les regaló la tierra que fluía leche y miel, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, y sirvieron 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Termino con el 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Quiere decir que el salmista es muy serio al pedir perdón, porque va paseando por toda la historia y va reconociendo cada uno de los errores que ha cometido el pueblo y los está presentando delante del Señor con confesión de pecado. Pero una y otra vez hay una respuesta de parte del Señor. Cuando el pueblo se humilla y el pueblo reconoce, Dios se acuerda y Dios salva. Dice el verso 8,
pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Verso 44. Él miraba cuando estaban en angustia, oía su clamor, se acordaba de su pacto con ellos. Quiere decir, el Señor nunca les abandonó, siempre les estuvo presente. Y se arrepentían conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así que el Salmo nos recuerda una y otra vez que incluso a pesar del pecado del pueblo, Dios sigue siendo fiel a su naturaleza. Sigue siendo un Dios bueno, un Dios de misericordia, que escucha y se acuerda de su pacto. Y a Dios sea la gloria. Hermanos, tal vez pensemos que el pueblo de Israel fue tremendamente ingrato con Dios y nos asombre la dureza del corazón de este pueblo. Pero la realidad es que también la historia de nuestras naciones, de las cuales hemos tenido que salir, es la historia de pueblos que han endurecido su corazón frente a Dios y no han vivido en obediencia. Y eso ha traído terribles consecuencias. Pero tristemente, en este momento de la historia de esta gran nación, que fue fundada bajo Dios, también estamos viviendo esta realidad. Desgraciadamente nunca pensé encontrarme que en esta nación hubieran jóvenes nacidos en esta tierra, bajo esta bandera, que murmuraran por esta tierra, que estuvieran desagradecidos de las bondades que tienen. Hay personas que literalmente viven aquí y aborrecen su tierra sin valorar las bendiciones. Y usted ve revueltas donde hijos de América queman la bandera de América para levantar banderas que son de división y de odio. Y realmente nos parece muy lejano el texto del salmista, pero tristemente nosotros también estamos viendo estas realidades en medio nuestro. Dice el texto en el verso 24 que aborrecieron la tierra deseable. ¿Y cuánta gente hay aquí que vive de las bondades de esta nación y aborrece esta tierra que les ha dado todo y que no tienen idea de cómo viven otras personas en otras partes del mundo? Una nación que se ha dejado contaminar, donde nos han entrado todo tipo de ideas y todo tipo de agendas y se abrazan sin tener temor de Dios y sin mirar cuál es la voluntad de Dios. Una nación que ha dejado al Dios de sus inicios y en este momento deja que su pueblo sirva a ídolos que pueden tener diferentes nombres y pueden responder a diferentes tendencias sociales. Y esos ídolos, lo dice el verso 36, causan la ruina de las naciones. Hay un texto que cuando lo leí me sorprendió. Al ver la similitud, dice el verso 37, que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Hermanos, nunca me imaginé que en este país el aborto fuera un precepto de una campaña presidencial. Y realmente, cuando usted está hablando del sacrificio que hacían los israelitas, usted solo tiene que pensar que usted es dueño de su cuerpo, pero que el ADN de un bebé en el vientre no es su ADN. Entonces, hay muchas cosas que tenemos
de alguna manera o queremos no verlas o las estamos permitiendo. ¿Cómo es posible que una sociedad que ha sido fundada sobre la fe, la gente se avergüence de orar en público? No se puede orar en lugares porque usted tiene temor de ser señalado. ¿Cómo es posible que cualquier cartel pueda aparecer en cualquier lugar, menos los 10 mandamientos o textos que vienen de la palabra? Quiere decir, hermanos, que sin darnos cuenta la sociedad se ha ido secularizando cada día más. El cristianismo ha ido perdiendo terreno. Y lo más triste es que todos los cristianos no estamos en la misma página. Porque desgraciadamente la institución como iglesia, los seminarios que forman a nuestros pastores, se han dejado penetrar por todas estas ideas que están consumiendo y están afectando a esta sociedad. Y hay una frase de Abraham Lincoln que realmente no sé en qué momento la dijo, pero lo que veo es que tenía una visión extraordinaria. América nunca será destruida por el exterior. Si fallamos y perdemos nuestras libertades, será porque nos hemos destruido a nosotros mismos. Y realmente es triste pensar que esta es la senda que en este momento nuestra nación está andando. Pero una y otra vez el Salmo nos recuerda que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia, que Dios mira, se duele y se acuerda de su pueblo y se acuerda de su pacto de amor y de gracia. De ahí que no es tarde para volver los ojos al Señor, confesar nuestro pecado y retomar sus preceptos. Y yo me gozo porque yo pienso que el Señor tiene memoria de esta nación que llevó el Evangelio a nuestras tierras, de esta nación que ha sido fuente a través del mundo para llevar el Evangelio de la verdad de Jesucristo a las naciones. Así que hay un remanente fiel que todavía vive en esta nación bajo la sana doctrina del Evangelio, y dice la palabra que si nos humillamos delante de Dios, el Señor responde. Y el llamado del Señor en esta mañana es que seamos voz profética, acción de parte de Dios, y que podamos vivir en los preceptos y en los principios del Evangelio. Así que lo imperioso para volver el rostro a Dios no es que Dios se acuerde de nosotros, sino que nosotros nos acordemos de Dios y vayamos delante de Él a confesar, a arrepentirnos y retomemos los caminos de obediencia al Señor. Hay algo que dice el verso 3 en este mismo capítulo, que dice que son bienaventurados, que son dichosos, que son felices, es lo que quiere decir la palabra, aquellos que guardan el juicio del Señor. Quiere decir que la consecuencia de vivir en obediencia y en lealtad a Dios es ser dichosos, es ser bienaventurados. Y yo creo que todos nosotros, cuando llegamos a esta gran nación, nos dimos cuenta que a partir de su historia, de sus principios y de sus preceptos en la fe, esta era una nación bienaventurada, una nación dichosa. Así que nosotros también tenemos que despertar y darnos cuenta que la respuesta está en volver los ojos a Dios y que la iglesia practique la justicia y practique el anuncio para que el pueblo pueda vivir en obediencia y sirviendo al Señor. Y de esa manera podremos seguir siendo dichosos y bienaventurados.
Este salmo nos muestra la infidelidad de Israel, su fracaso cuando le dio la espalda a Dios, pero también nos recuerda lo ambigua que es nuestra fidelidad y cómo nosotros también necesitamos volver nuestra mirada al Señor y confesar. Y ratifica una y otra vez que Dios escucha, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios se acuerda de nosotros y puede salvarnos. Dios permita que estemos a tiempo de arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Que podamos volver a la senda de la obediencia y del temor de Dios. Porque Dios sí se acuerda, Dios sí tiene memoria de nosotros y se goza en salvar. Así que podemos hacer nuestra la oración del salmista, parafraseándolo para nuestro momento en estos versos 4 y 5, diciéndole: acuérdate, Señor. Visita, Señor, de manera poderosa a los Estados Unidos de América con tu salvación. Y permite que yo pueda ver ese bien, para que me goce en la alegría de tu nación y para darte toda mi alabanza. Y podemos decir todos juntos: te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con címbalo